Bueno, empezamos. El mensaje se llama Sucot y el soldado Urías. Sucot y el soldado Urías. Y realmente es como un recorrido bíblico de la fiesta de las enramadas. Entonces, bueno, vamos a empezar entonces con Sucot y el soldado Urías. Lo primero, quisiera hacer como un breve repaso de las fiestas del Señor muy rápidamente. Eh, ¿Sí me están escuchando? Ah, sí, sí. Ok, listo. Dice, el Eterno nos ha dejado por medio del sol, la luna, las estrellas, también las cosechas, días y semanas especiales de celebración. Son citas especiales ordenadas por el Creador perpetuamente. No terminaron esas fiestas. Dice claramente la palabra que es perpetuamente y que no se terminaron con la cruz. El Señor Yeshua dijo, ni una sola letra de la instrucción de Moisés, de la Torá, terminará mientras existan los cielos y la tierra. Nosotros creemos en esas palabras firmemente y no nos aprendimos por medio de la palabra, por medio de los estudios, de la casa de estudios, que la ley sigue vigente y que es una alegría y es una felicidad poder practicar la Torah, poder vivir la Torah cada día. Entonces esa es nuestra esperanza. Eh, Además, las fiestas nos ayudan a ubicarnos en la dimensión espiritual, porque además de ser ordenanzas del Señor, son señales proféticas, son sombras de lo que está por venir y recordatorios de hechos trascendentales en la relación del Eterno con la humanidad. Y en esa relación pues crecemos, en esa relación nos alimentamos, esa es la savia nutritiva que nosotros hemos heredado del Israel original y nos nutrimos como ramas injertadas dentro de ese olivo. Sabemos que una de las fiestas principales es el sábado, en donde recordamos que la creación fue hecha en 6 días y que el séptimo día lo consagró el Señor para cesar y descansar en él. Y en Pesaj o en la Pascua, que es como la primera fiesta del año que se celebra el 14 de Aviv, nos recuerda que el Creador saltó o pasó la muerte del ángel de la muerte a los que estaban marcados con la sangre del Cordero. Y en los tiempos eso fue en los tiempos de la liberación de Israel en Egipto. Para nosotros, después de Yeshua, de su muerte y de su ministerio en la tierra, significa que la sangre de Yeshua en el madero es la señal para que la muerte espiritual no nos alcance. Después viene la semana de panes sin levadura, Matzot, y es la cosecha de la cebada también. Se supone que para esa época la agricultura y el clima daban para que la cebada tuviera un tiempo de cosecha, de siega. Entonces nos recuerda que debemos sacar el pecado de nuestras vidas, la levadura, y de nuestras vidas. Y recordamos que debemos dar lo primero de nuestros frutos para el Señor, pues ese debe ser el lugar del Eterno en nuestro corazón. Después están las fiestas de perdón, falta la fiesta de las semanas, inicia 7 semanas después en el día 50, y así como eh, Yeshua nos recuerda, esa fue Pentecostés, los apóstoles celebraron en la época de Pentecostés también esta fiesta, la fiesta de las semanas. Es de reposo, no es laboral y coincide con la fiesta de Pentecostés. Y luego vienen las fiestas de otoño. El día primero del mes séptimo es Yom Teruah, que lo celebramos hace poco, el día de las trompetas, cuando se anuncia que ya está cerca el perdón y la redención. Y por lo menos y por eso debemos prepararnos y mantenernos velando. Yom Kippur sigue luego, el día de la expiación o cobertura en el día 10, y los que se mantuvieron en la fe obediente o emuná son apartados para redención. 5 días más tarde, a mitad del mes, es Sukkot o fiesta de las enramadas de 7 días, de los cuales el primero es no laboral y el octavo día también se celebra un Shabbat. Entonces, de todos los días apartados son fiestas de celebración, panes sin levadura, Shavuot y Sukkot, que representan además las cosechas de la cebada, el trigo y las uvas. Y bueno, entramos a Sukkot, aprendimos
la palabra y de los estudios de cielos nuevos, que debemos tomar ramas de árboles con fruto, ramas de sauces del arroyo, lo mejor que podamos encontrar, salir al monte a buscar esas ramas, porque eso es la naturaleza, lo que creó el Señor sin estar afectado por la mano del hombre. Y recordamos que nuestro paso por este mundo es temporal, que aquí no está nuestra esperanza, sino que vivimos con lo necesario para agradar al Señor y para cumplir con su propósito. Y fíjense que los ateos y los que tienen idolatría en este mundo, y su idolatría como en la vida material, tienen su esperanza puesta en cosas de este mundo, en cumplir sus propios sueños, en lograr lo que para el mundo secular es éxito. Y, y no solamente los ateos, muchos sistemas de creencias que se hacen llamar cristianos eh, llevan a las personas a propósitos mundanos y solo cubren su conciencia con una esperanza de salvación vana. Pero su principal objetivo se enfoca a metas y objetivos de este mundo. Y sabemos que la iglesia más grande de Estados Unidos, sin mencionar nombres, además no recuerdo el nombre, eh, enseña o tiene el lema: saca el campeón que hay en ti, cumple tus sueños, cumple tus deseos. Y le dicen a la gente que eso es del Señor, que eso es del Eterno, y de esa manera les dan una esperanza de salvación vana, y les enseñan como a tener esperanza en este mundo y a cultivar su idolatría, su egoísmo. Y esa es la falsa teoría de la prosperidad. La gente se alegra con el mundo, pero nosotros nos alegramos en medio de una simple zuca, en medio de una enramada. Pues nos basta y nos sobra, y nos alegramos porque nuestra esperanza es una verdadera morada en el cielo, y queremos dar fruto no para el mundo sino para el Señor. Él espera recoger la cosecha, y la cosecha, recordemos que es la imagen del fin del siglo. El Señor Yeshua lo dijo en una parábola. Dijo: en el sembrado de trigo llegó el enemigo, sembró cizaña, y le dijo a sus siervos: no vayan a arrancar la cizaña, esperen al tiempo de la siega. Y el Señor Yeshua dijo: la siega es el fin del mundo, es cuando se va a hacer juicio a las naciones. Y realmente las naciones deberían estar celebrando Sukkot en esta época, y no como lo hacen en Navidad, que es una tergiversación de la tergiversación. Y Sukkot significa arrepentirse de la rebeldía de enfocarse en las cosas del mundo en vez de darle al Señor el primer lugar. Nosotros estamos buscando darle al Señor el primer lugar, y estas fiestas son ensayos para que hagamos eso, como bien nos enseñó el hermano Antonio. Nosotros debemos enfocarnos en las cosas de arriba, no en las de abajo, como está pretendiendo el mundo ateo, el mundo secular y muchas ramas cristianas. Muy bien, ahora les decía que este estudio es de Sukkot y el soldado Urías, porque quisiera llevarlos a Segunda de Samuel 11 del 1 al 5. Segunda de Samuel 11 del 1 al 5. Dice: en la primavera, que era la época en que los reyes salían de campaña, David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel para que aniquilara a los amonitas y sitiara la ciudad de Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Una tarde, al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio, y desde allí vio a una mujer que estaba bañándose. La mujer era sumamente hermosa, por lo que David mandó que averiguaran quién era, y le informaron: se trata de Betsabé, que es hija de Elián y esposa de Urías elitita. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia, y cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella. Después de eso, ella volvió a su casa. Hacía poco que Betsabé se había purificado de su menstruación, así que quedó embarazada y se lo hizo saber a David. Esta es una historia bastante triste, y aquí recordamos que David no habitaba en una azúcar. David habitaba en un gran palacio, estaba muy cómodo en su posición de rey. Y fíjense que ahí en 2 de Samuel 11 del 1 al 5 dice: una tarde, al levantarse David de la cama. O sea que estaba durmiendo hasta bien tarde, estaba bien cómodo en su palacio, mandó a su general
a la guerra mientras él reposaba ya muy tranquilo en su palacio, en su palacio. Entonces pasó algo, y es que Urías, el general del ejército en tiempos del reinado de David, dijo, porque David, el rey David, lo mandó llamar. En segunda de Samuel 11:11 dice, cuando David le dijo, el rey David le dijo, vete a tu casa y duerme con tu mujer, porque él quería disimular el embarazo, quería achacarle el embarazo al esposo de Betsabé. Entonces respondió Urías, segunda de Samuel 11:11. Dice, tanto el arca como los hombres de Israel y de Judá se guarecen en simples enramadas, y mi señor Joab y sus oficiales acampan al aire libre. ¿Y yo voy a entrar en mi casa para darme un banquete y acostarme con mi esposa? Tan cierto como su majestad vive que yo no puedo hacer tal cosa. Miren que estamos en tiempos de guerra, estamos en tiempos de batalla, nosotros estamos luchando contra el sistema, estamos luchando contra el nuevo orden mundial, estamos luchando contra tantos sistemas de creencias que quieren enseñarnos cosas que no corresponden a la palabra, que no corresponden a la verdad. Estamos en lucha y debemos permanecer como soldados en pie de lucha. Y así estaba Urías. Urías estaba firme. Él no quería ponerse a dormir mientras sus hermanos estaban en la batalla, no quería cometer esa injusticia, él estaba firme en sus principios y valores. Entonces, el rey David se descuidó porque confió en su posición de rey. Mandó a su general Joab a la guerra y él mientras tanto se levantaba al mediodía y por eso fue presa del pecado. Se nos olvida que estamos de paso en este mundo y que debemos vivir en sucas. Y cuando llegamos a una cierta comodidad, a un cierto nivel económico, estabilidad laboral, estabilidad familiar, nos podemos volver fácil presa de la tentación, fácil presa del pecado. Sukkot nos recuerda que no nos debe pasar lo que al rey David. Nunca debemos confiarnos en nuestras riquezas, en comodidades de este mundo. Y bueno, afortunadamente el Señor perdonó a David a través del profeta Natán, pero las consecuencias del pecado de David persistieron. Fíjense que varios hijos de David murieron. Su propio hijo Absalón, conforme a la profecía del profeta Natán, conspiró contra él, violó a sus mujeres, a las mujeres de su padre. Y finalmente David tuvo que ir a habitar en Sucot huyendo de Absalón. ¿Para qué? Para que el Señor le enseñara otra vez, habitando en Sucot, los principios del arrepentimiento, los principios del reino de los cielos. Entonces fíjense que si habitamos en palacios, como que no estamos recibiendo la enseñanza del Señor, pero si habitamos en sucas, si tenemos esa conciencia en nuestra mente de que estamos habitando en sucas, recibimos crecimiento. El Señor nos lleva a morar en sucas para desde allí crecer. Mientras estemos en un palacio, mientras tengamos nuestra mente en las comodidades de este mundo, no crecemos y somos presa fácil del enemigo. Varios hijos de David murieron, como les decía. Su propio hijo Absalón conspiró por el reinado contra su padre David, violó a sus mujeres. David tuvo que ir a vivir en enramadas mientras huía de la fuerza de Absalón que temporalmente el Señor le había dado a Absalón. Pero dice la palabra a través del profeta Natán que la espada nunca abandonaría a la familia de David. ¿Por qué? Pues porque estaba muy cómodo en el palacio. El Señor sabía y sabe que nosotros necesitamos acción, necesitamos que nos recuerden la guerra, necesitamos que nos recuerden que hay dificultades, que hay problemas. Y por eso el Señor no apartó la espada de David, porque Él no supo en su momento aprovechar la comodidad, esa vida buena que el Señor le había dado para ofrendársela al Señor, para rendirse al Señor, para cumplir la Torá. Se convirtió en adúltero y en asesino. Abandonó la Torá. Entonces, una primera conclusión es que el mundo es así con nosotros. Nosotros somos como ese soldado Urías. El mundo quiere
adormecernos, el mundo quiere dañarnos, el mundo quiere rompernos, quiere abusar de nosotros. En 2 de Samuel 11:13 dice la palabra que David invitó a un banquete a Urías y logró emborracharlo. A pesar de eso, Urías no fue a su casa, sino que volvió a pasar la noche donde dormía la guardia real. Fíjense que Urías estaba firme en sus principios. Urías estaba firme en mantener la justicia. Su jefe, su general estaba durmiendo en enramadas, sus compañeros de batalla estaban durmiendo en enramadas y él no se sentía bien yéndose a su casa a dormir en la comodidad de su cama, a relacionarse con su preciosa esposa, porque dice la palabra que era muy hermosa. Él no quiso hacer esa injusticia contra sus hermanos que estaban luchando. Y eso no significa que nosotros debemos irnos a dormir en enramadas toda la vida, sino que tenemos que tener un concepto de justicia en nuestra mente. Si estamos con una labor como Urías de misión en el ejército, no podemos desconcentrarnos saliéndonos de nuestra azúcar para ir a vivir las comodidades del mundo, porque eso nos hace perder el concepto y la filosofía de batalla, de que estamos en guerra, de que estamos luchando contra el sistema. Entonces el Adón nos recuerda también que las 10 vírgenes se durmieron. Así como Urías logró ser emborrachado o David logró emborrachar a Urías, las 10 vírgenes se durmieron de la parábola de Yeshua. Las 5 que eran prudentes y las 5 que eran insensatas se durmieron. El mundo, el sistema, quiere que nos durmamos, quiere que nos descuidemos. Sin embargo, así como dice la parábola del Señor Yeshua, las 5 que eran prudentes guardaban aceite, guardaban espíritu. Entonces, cuando oyeron el sonido de la trompeta, oyeron Yom Teruach, oyeron la gran trompeta, se despertaron y sacaron de lo que había en su interior unción, los principios y valores de Urías. Y esos principios y valores de Urías debemos mantenerlos en nuestra conciencia, en nuestra mente permanentemente. Así el mundo nos logre engañar, lo va a hacer temporalmente, porque dentro de nosotros mora el espíritu, mora el aceite, mora la unción. Y debemos ser como ese soldado y mantenernos firmes en los principios. Así el mundo nos haga dormir. Debe haber en nosotros el aceite, la unción del Espíritu que nos mantiene firmes en nuestras convicciones a pesar del engaño, de las trampas de este mundo, de este sistema contagiado por el maligno, porque este mundo está bajo el control del maligno. Concluimos que no debemos dejarnos marcar del mundo ni del sistema a pesar de que nos logre adormecer, hacernos daño, a pesar de que contamine el aire, a pesar de que contamine el agua, a pesar de que contamine los alimentos. No debemos dejarnos adormecer, no debemos acobardarnos por la fuerza que tiene este mundo, sino mantenernos con convicción, con ese aceite, con la unción, con la justicia, que es lo que nos va a hacer permanecer de pie cuando venga el Señor. Y las vírgenes que no logren esa convicción no serán aceptadas por el Señor. Entonces, tenemos que tener cuidado si estamos en una posición de comodidad. El profeta Natán se acercó a David y le dijo: tú eres ese hombre. Así dice el Señor de Israel: yo te ungí como rey sobre Israel y te libré del poder de Saúl. Te di el palacio de tu amo y puse sus mujeres en tus brazos. También te permití gobernar a Israel y a Judá. Y por si esto hubiera sido poco, te habría dado mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor haciendo lo que me desagrada? Asesinaste a Urías el hitita para apoderarte de su esposa. Lo mataste con la espada de los amonitas. Por eso la espada jamás se apartará de tu familia, pues tú me despreciaste al tomar la esposa de Urías el hitita para hacerla tu mujer. Pues bien, así dice el Señor: yo haré que el desastre que mereces surja de tu propia familia, y ante tus propios ojos tomaré a tus mujeres y se las daré a otro, el cual se acostará con ellas en pleno día. Lo que tú hiciste a escondidas, yo lo haré a plena luz y a la vista de todo Israel. Afortunadamente David reconoció y dijo: he pecado contra el Señor. El Señor ha perdonado ya tu pecado, le contestó el profeta Natán, y no morirás, contestó Natán. Sin embargo, tu hijo sí morirá, pues con tus acciones has ofendido al Señor. Y ahí empezó la desgracia para David.
Entonces, fíjense que aunque Urías fue asesinado, sabemos que el Señor honra su fidelidad. Y si no hubiera sido por el arrepentimiento sincero de David, hubiera recibido la justicia del Señor. Algunos pueden pensar, pobre Urías porque pues él murió y David se quedó con su esposa, el que tiene el poder siempre es el que triunfa, los pobres, los obedientes, los soldados, los que siguen principios y valores son los que fracasan y mueren. Pero miren una cosa, en Marcos 8:35 dice así, porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierde su vida por mi causa y por la del Evangelio, la salvará. Y eso hizo Urías. Urías salvó su vida, él se mantuvo firme en principios y valores. Y así a nosotros nos vean como soldaditos, como personas menospreciadas. Así nos vean como, ay, sí, esos creyentes que se la pasan guardando Torah, esos locos, esos que están obedeciendo, que ponen el otro cachete, que caminan una milla más, esos que se mantienen firmes en sus principios y valores y no los venden. Pobrecitos. Miren que Satanás le dijo a Yeshua, todos los reinos de este mundo te los daré si postrado me adoras. ¿Qué nos dicen a nosotros si no, para ascendernos en el trabajo, para darnos un mejor puesto el jefe o la empresa? Muchas veces tenemos que sacrificar principios y valores para que nos asciendan. Pero si nosotros nos mantenemos en principios y valores, pueda que no nos asciendan, pueda que no vivamos una vida próspera, pero estamos siendo como Urías, estamos siendo como dijo Yeshua. El que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mi causa y por la del Evangelio, la salvará. Afortunadamente, una vez que David se arrepintió, tuvo que huir, habitar en Sucas, y mientras huía, Absalón ocupó el palacio del rey y se confió en su victoria. Fíjense que David pasó a la Suca, Absalón pasó al palacio, y Absalón empezó a sentirse confiado en su victoria. Pensaba que su trayectoria política lo iba a sustentar, pero murió. Y luego David pudo volver al palacio, pero ya cuando volvió al palacio volvió con otra perspectiva. Mientras huía de Absalón, habitaba en Sucas y en esas Sucas volvió al Señor, volvió al arrepentimiento, volvió a reconocer al Señor. Cuando llegó al palacio, ya no volvió a acostarse con las mujeres porque su hijo Absalón se acostaba con ellas. Él ya tenía otra perspectiva del palacio. Él ya tenía otra mentalidad. Y eso debemos hacer nosotros en este ensayo con las Sucas que estamos construyendo. Recordar que nuestra vida por aquí no es temporal, que aquí no es donde echamos raíces. Nosotros vamos a echar raíces en el reino de los cielos, porque allí donde esté tu corazón, allí estará tu tesoro. Entonces nuestro tesoro no está en este mundo. En este mundo no tenemos el propósito de sacar el campeón que hay dentro de nosotros como reza el cristianismo, sino por el contrario, nosotros mermamos para que Yeshua crezca. Bueno, el Señor le concedió a David que la espada nunca lo abandonaría, para ayudarlo a mantenerse vigilante y nunca estar confiado. Nosotros debemos tener esa espada también, porque esa espada es la palabra con la que combatimos al sistema, con la que combatimos al maligno. Que la espada nunca nos abandone, así como a David. Ese es un favor, no un castigo que le hizo el Eterno a David. Entonces, concluimos que debemos mantenernos humildes, no confiados en nuestro rango, en nuestra posición, en nuestra comodidad, sino siempre como Urías, cuando estaba en estado de guerra, sin complacerse injustamente con la comodidad. Y eso es algo que deben practicar las naciones, que debemos nosotros proclamar en voz alta a todas las naciones. Miren que en Zacarías 14:16 dice así: y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia,
Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová herirá las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Nosotros vamos y celebramos la fiesta de los tabernáculos porque queremos recibir lluvia, queremos recibir esa provisión que cae del cielo y que dé fruto en nosotros, y por eso ponemos fruto en las sucas, porque nosotros mismos somos esa azúcar que debemos dar frutos de arrepentimiento, de amor, de justicia, de fe para el Señor. Entonces, enseñémosle a las naciones con nuestro testimonio, con nuestro evangelio, con compartirles del pan que el Señor nos ha dado. Porque ahorita se viene, después de esta semana de Sukkot, se viene el 8º día. Miren que las semanas tienen 7 días, porque 7 significa perfección. 7 significa perfección y es una semana. Y qué raro, viene después de esos 7 días un 8º día. Y ese 8º día significa un nuevo comienzo. Ese 8º día, esa fiesta, vamos a celebrar que vamos a vivir en el verdadero tabernáculo, en la verdadera enramada, una azúcar permanente, una azúcar celestial. Entonces el 8º día es una santa convocación para recordar que lo que nos espera es nuestra nueva y eterna morada en los cielos nuevos y en la tierra nueva con el Padre Celestial. Una semana de Sukkot es una era, 7 días, pero el día 8º representa el comienzo de una nueva era, representan los cielos nuevos y la tierra nueva de nuestra esperanza. Entonces bien hacemos si ponemos nuestra esperanza arriba y no abajo. Miren que hay muchos ejemplos en la Biblia. En Hebreos 11:13 dice así: conforme a la fe murieron todos estos. ¿Quiénes eran todos estos? Hay Abraham, Isaías, los grandes hombres de la palabra, Moisés. Todos ellos murieron sin haber recibido lo prometido, dice Hebreos, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual el Padre no se avergüenza de llamarse el poderoso de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Esa es nuestra esperanza. Entonces fíjense que no están todos los que son, ni son todos los que están. En Israel, dice Hechos 7:43, cuando el mártir Esteban, justo antes iba a morir, dijo: antes bien, llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Refán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Ellos no estaban pensando en la azúcar celestial, estaban pensando en una azúcar terrestre, y por eso el Señor los envió a Babilonia, allá donde su estrella de Refán, allá donde su tabernáculo de Moloc. En Apocalipsis 13:6 también dice algo parecido, dice: y abrió su boca en blasfemias contra el Eterno, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. ¿Por qué? Porque el sistema aborrece ese tabernáculo, el sistema aborrece al Padre, el sistema aborrece a los que moran en el cielo y a los que tenemos la esperanza de morar bajo ese tabernáculo. Entonces, nuestra morada final es con el Padre, es con el Eterno. En Apocalipsis 21:3 dice: y oí una voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo del Eterno con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y el Padre mismo estará con ellos como su poderoso. Esa es nuestra esperanza. Y en Apocalipsis 7, del 13 al 15 dice: entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han salido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono del Eterno y le sirven día y noche en su templo.
y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Miren que en Apocalipsis el Señor dice que vamos a morar en el tabernáculo del Señor, del Padre. ¿Pero con qué condiciones? Dice, primero, debemos salir de la gran tribulación. Es decir, es posible que nos toque vivir un camino estrecho, el camino estrecho al que nos mandó vivir Yeshua, un camino de principios y valores y de mandamientos, y que el Señor quiere que caminemos en ellos. Que han lavado sus ropas, es decir, arrepentimiento en agua, arrepentimiento en agua. Volver al Padre, volver a su ley. Y los que han emblanquecido en la sangre del Cordero, dice la palabra. Entonces ahí hay tres cosas. Primero, salir de la gran tribulación, caminar con valentía, sin cobardía por el camino estrecho. Han lavado su ropa, se han arrepentido, han hecho teshuvá, han vuelto al Padre y han emblanquecido sus ropas con la sangre del Cordero. Es decir, han creído en Yeshua, con una fe, con emuná, con fe viva. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven de día y noche en su templo. Nosotros tenemos un templo, es nuestro cuerpo, esa es nuestra azúcar. Y de este templo esperamos al Eterno, lo adoramos, le damos fruto, recibimos su lluvia aquí en la tierra, en este mundo, para dar un fruto para el Señor. Entonces, dice aquí Ronnie Gutiérrez, pues el eterno Padre Elohim conoce la senda del recto, mas el camino del malvado ha de perecer. Es cierto, es posible que el malvado en esta vida tenga comodidades, tenga como su palacio, y fuera de eso tenga Betsabé, y fuera de eso que abuse de los soldados, que abuse de las personas, que abuse de nosotros, los que seguimos principios y valores y no nos vendemos, no vendemos nuestra alma al poder del maligno. Pero nosotros tenemos un mejor destino, una mejor esperanza, porque al final de ese camino estrecho nos espera la salvación. Nosotros debemos ser como Urías. Si no fuera por Urías, David no hubiera recibido el testimonio. La muerte de Urías cayó sobre David, pero él se arrepintió. Él se arrepintió y eso le sirvió que hubiera recibido perdón. Si nosotros estamos en pecado, tenemos tiempo para arrepentirnos, pero debemos hacerlo pronto, sinceramente, para poder reenrutarnos en ese camino estrecho y volver a hacer teshuvá, volver al Señor. Ahora, Yeshua también en Juan 7, 37, 39 dice, en el último y gran día de la fiesta, Yeshua se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿En qué tiempo dijo esto Yeshua? Esto lo dijo Yeshua en Sukkot, precisamente en Sukkot, en el último día, en el día más solemne, en el octavo día. Él en Juan 7:10 dice que Jesús se fue a la fiesta de los tabernáculos, pero como en secreto, no lo hizo abiertamente. Imagínense lo que sentía Yeshua. Yeshua siendo la razón de Sukkot, siendo la esperanza de los creyentes, siendo el rostro del Padre Eterno por quien se celebra Sukkot. Estaba ya encubierto como en secreto, pero al octavo día no aguantó. El fuego dentro de él lo hizo ponerse en pie, alzar su voz y decir, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Volvamos a él y bebamos de su palabra. En ese octavo día, el Señor tuvo el valor, a pesar de que estaba amenazado de muerte, así como Urías, de levantarse y pararse y decir, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Yeshua participó en esa fiesta y lo hizo con valentía, lo hizo con orgullo. Era su fiesta, era en honor a él. ¿Quién va a entrar en los tabernáculos del Señor? ¿Quién va a ser el que entre en ese tabernáculo? En Salmos 15 leemos eso. En el Salmo 15 dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo?
el que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aun jurando en daño suyo no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Salmos 15. Ese es el que habitará con el Señor en ese tabernáculo precioso, en ese tabernáculo eterno. Este Salmo 15 nos habla de obedecer la Torá, porque la Torá nos debe llevar a eso, a andar en integridad, a hacer justicia, a hablar verdad en nuestro corazón, a no calumniar, a no hacer el mal, a no hablar en contra de nuestro vecino, a menospreciar la injusticia, pero a honrar a los que temen al Señor, a los que mantienen su palabra, a los que al sí le dicen sí y al no le dicen no, a los que no participan en la usura, como el actual sistema bancario, al que no admite cohecho contra el inocente. Ese no resbalará jamás. Aquí Luis nos dice, la fuerza del Señor no ha disminuido como para no poder salvar, ni se ha vuelto el Señor tan sordo como para no poder oír. Pero las maldades que habéis cometido han levantado una barrera entre vosotros y el Eterno. Nuestros pecados han hecho que Él se cubra la cara y no quiere oíros. Eso evitar, dice Luis. Es correcto. Nosotros estamos presos en un sistema y este sistema está controlado por el maligno. Sin embargo, somos libres porque nuestra alma está libre y nuestro espíritu está libre. Y así nos quiten la vida en este mundo, nosotros debemos mantenernos firmes en la obediencia en la Torá, en sus principios y valores. Entonces, para finalizar, quisiera sacar algunas conclusiones muy breves, muy rápidamente de este tiempo de Sukkot precioso. Primero, celebramos Sukkot para mostrar al Señor nuestra obediencia. Segundo, lo celebramos según su calendario y no según el calendario del mundo. Tercero, celebramos con ramas y frutos de la naturaleza. Y cuarto, celebramos con alegría y solemnidad. Eso lo podemos leer en Levítico 23 y esa es como la parte ceremonial de Sukkot. Sin embargo, nosotros podemos extraer de ahí unos principios. Y esos principios son, primero, obedecemos y seguimos las ceremonias porque sabemos que fueron instituidas por el Señor y el mismo Yeshua dijo que ni una sola letra, ni una sola yut, ni una sola heit de la Torá ha perdido vigencia y mientras existan el cielo y la tierra son completamente válidas. Lo dijo Yeshua. Segundo, velamos y estamos atentos a las señales de su venida y hacemos ensayos para enrumbarnos por el camino estrecho, para enrumbar nuestra vida por ese camino estrecho. Entonces, eso nos recuerda a Sukkot, que debemos vivir por el camino estrecho porque aquí no está nuestra esperanza. Tercero, caminamos dando fruto. Somos la cosecha del Señor. Damos frutos de arrepentimiento, de amor, de fe, de justicia y así somos una ofrenda grata para el Señor. No damos los frutos de este mundo. No damos los frutos que espera nuestro jefe, nuestra empresa, la multinacional en la que trabajamos o los clientes, lo que esperan los clientes, no. Nosotros damos fruto para el Señor. Y cuarto, nos alegramos porque en esta vida tendremos lo que necesitamos y si nos enfocamos en el reino de los cielos y su justicia, todo lo demás nos va a llegar por añadidura. No se preocupen por qué habrán de comer o qué habrán de beber o qué habrán de vestir, dijo Yeshua. Enfóquese más bien en el reino de los cielos y su justicia. Eso quiere decir no nos enfoquemos en la azúcar que estamos viviendo en este mundo, porque hay una azúcar mejor, el tabernáculo eterno. Y allí donde pongamos nuestro corazón, allí va a estar también nuestro tesoro. Entonces, quisiera para terminar hacer una oración con todos ustedes, que me acompañen en una oración
sentida para el Señor en este tiempo de Sukkot y hoy que es el Shabbat de este Sukkot, para darle gracias porque así como a David lo envió el Señor, lo sacó de su palacio y de su comodidad por haber pecado y lo envió a vivir en su casa, que nosotros en esta temporada, en este ensayo, en esta sombra de la profecía, recordemos que vamos a vivir no para este mundo, no para dar frutos de este mundo, sino para dar los frutos del Señor. Padre, te damos gracias, Señor, porque nuestra vida está escondida, como dice Sara, como dice el Salmo 27. Como dice tu palabra, nuestra vida está escondida con el Mesías en ti. Gracias por esconder nuestra esperanza, porque no está en este mundo. Nadie nos la puede robar. Los ladrones no van a poder hacer nada con nuestro tesoro, porque nuestro tesoro está en los cielos. El óxido no lo va a dañar, no se va a corroer, Señor, porque nuestro tesoro está allá arriba. Ayúdanos en este tiempo de Sukkot a recordar que nuestra esperanza eres tú, que hasta lo mejor de este mundo no vale la pena si se compara con lo que nos espera en la vida que va a venir en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Señor, con donaire ayúdanos a tener valentía y no cobardía frente a este sistema perverso que nos rodea, porque está controlado por el maligno y quiere seducirnos por medio de los medios, por medio de la televisión, por medio de los amigos, por medio de la comida, por medio del aire, por medio del agua. Quiere contaminarnos, quiere emborracharnos, quiere adormecernos. Ayúdanos, Señor, a tener ese aceite de unción de tu Espíritu en nuestro interior y que tu rúa haga ponernos de pie y clamar con todas nuestras fuerzas a través de nuestra boca, así como lo hizo Yeshua en el 8º día de Sukkot, cuando hizo su declaración solemne. El que tenga sed, venga a mí y beba, como dice la profecía, y de su interior correrán ríos de agua viva. Señor, haz que en nosotros corran ríos de agua viva, que tu espíritu se avive con fuerza en nosotros, para que caminemos en tu amor y en tu verdad. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Quiero mandarle un saludo muy especial al hermano Antonio antes de cortar. Quiero darle gracias por su trabajo, por su esfuerzo en estos tiempos tan difíciles, en estos tiempos del sionismo, en estos tiempos de tinieblas, en estos tiempos de la guerra contra Siria, en estos tiempos en que el Papa quiere instituir la celebración del domingo. Por su valentía, porque siga adelante. Aquí estamos todos, la congregación, para animarlo. Ánimo, Antonio, ánimo, Violeta. Les mandamos un abrazo muy grande con todo nuestro amor a ustedes y a toda la congregación. Los queremos mucho. Sigan valientes. Sigan como el soldado Urias en este tiempo de Sukkot. Muchas gracias. Shabbat Shalom.